27 de junio del 1300 millones antes de Cristo, 8:24 de la mañana. Un soleado día baña de luz al antiguo continente de Rodinia. Luce orgullosa su recién estrenada atmósfera de oxígeno y nitrógeno, en vez de la antigua y obsoleta de metano y dióxido de carbono. Las formas más avanzadas de vida, los estromatolitos, que son apenas un cúmulo de células de algas verde azuladas o cianobacterias, productoras de oxígeno a través de la fotosíntesis, no se dan cuenta que en un lejano lugar del universo, dos agujeros negros de 36 y 29 masas solares danzan en una espiral que les llegará a unirse en otro de 62 masas solares. Sí, faltan 3, pero esas 3 se van a convertir en uno de los fenómenos más energéticos del universo. 1915. Una de las formas de vida más avanzadas de la Tierra, en su teoría general de la relatividad, hace una predicción. La unión de dos objetos estelares de enormes masas puede crear un plegamiento del espacio-tiempo en forma de ondas gravitacionales. Tiene el mismo efecto que estirar y apachurrar un juguete de goma, pero con 50 veces más poder gravitacional que todas las estrellas del universo. Casi nada. De cualquier forma, esto no importa, porque la longitud de onda que tendrían sería mayor que el diámetro de la Tierra y como se pierde intensidad con la distancia, ojo, no con el cuadrado de la distancia, porque no son ondas electromagnéticas, simplemente con la distancia. La alteración de la misma sería del tamaño de una milésima parte del tamaño de un protón. Y esto básicamente hace que sea imposible detectar. (1972) Rainer Weiss afirma que utilizando un interferómetro se podían llegar a detectar. Pero la tecnología de la época, acabábamos 3 años antes de poner el pie en la Luna, con un ordenador que tenía menos memoria que mi calculadora, no lo permitía. Principios del siglo XXI. Kip Thorne acepta el reto de Einstein, pide que le sujeten el cubata y comienza a trabajar junto con un equipo de 1.200 científicos de primer nivel en Luisiana. Para ello deciden crear un interferómetro láser. Este invento ya fue desarrollado por Michelson y Morley en 1887 para negar la existencia del éter, pero en aquel entonces lo hicieron con luz natural. Este nuevo consiste en un emisor de una luz láser de muy alta potencia, que impactando en un cristal oblicuo divide el haz en dos. Cada haz se dirige a uno de los dos brazos perpendiculares que salen del edificio principal, de 4 kilómetros de longitud, donde rebotan en un espejo y vuelven a su origen, enfocándose en una superficie lateral. Y aquí viene lo elegante. Como el láser es una onda electromagnética, una luz de una longitud específica, podemos hacer que esos dos haces interfieran. Si en vez de llegar a la vez logramos que una lo haga un poquito más retrasada que la otra, podemos hacer coincidir el pico de una onda con el valle de la otra, con lo que no habría luz. Es decir, luz sin luz. Siguiendo la lógica del experimento, si una onda gravitacional pasa a lo largo de uno de los brazos del interferómetro, alterará ese espacio y por tanto su largura, por tanto en la confluencia de los haces se verá la luz. Brillante. El problema es que hemos dicho que las ondas gravitacionales son más grandes que la propia Tierra y 4 kilómetros se nos queda cortito. Lo que se hizo, aprovechando los espejos, es hacer rebotar el láser 100 veces en una cavidad de Fabry-Perot, en una superficie de 6 centímetros cuadrados para que no incida siempre en el mismo punto y no se sobrecaliente. Así de repente tenemos 400 kilómetros de longitud. Pero claro, esto implica una precisión absoluta. Tenemos que tener en cuenta que la precisión necesaria sería el equivalente a medir la distancia del Sol con Alpha Centauri, la estrella más cercana, con un error del grosor de un cabello humano. Las superficies del cristal, por tanto, deben ser perfectas.
no puede absorber prácticamente ningún fotón y los cristales deben estar unidos por soldadura con exactamente el mismo material del que están hechos, para evitar resonancias, es decir, fibra de vidrio. Los brazos del observatorio deben estar en un completo vacío. A ver mi examen anterior, hablando de Torricelli y el vacío, que al final todo se relaciona. Y todo está colgando de una estructura amortiguadora especial para evitar interferencias. Es más, la primera detección que se hizo pensando que eran ondas gravitacionales fue causada por un caimán que salía en Luisiana del agua exactamente a la misma hora todos los días. Además, para evitar falsas lecturas por ruidos ambientales, cualquier ola del mar, camiones que pasen, el propio viento, pueden hacer que se produzcan falsas lecturas, se creó otro detector idéntico en la otra punta del país, en el estado de Washington. Así podemos eliminar errores en una zona o errores en otra, comparando entre ellos. A estos dos centros se les llamó LIGO. Laser Interferometry Gravitational Waves Observatory. Observatorio de ondas gravitatorias por interferometría láser. Posteriormente se creó otro en Pisa, en Italia, que se llama Virgo, otro en Japón, que se llama Kagra, y se tiene planteado uno enorme en el espacio, que se llamará LISA. ...14 de septiembre de 2015, 5:51 de la mañana, costa este de los Estados Unidos. Un correo de alerta avisa a un reducido grupo de científicos. Se ha producido un posible evento en ambos detectores. Tras meses de análisis, eliminación de ruido, simulación de masas y búsqueda de cualquier posible explicación alternativa, se llega a la conclusión de que se ha detectado una colisión de dos agujeros negros a una distancia de 1.300 millones de años. Hoy nos llegan sus ecos, el canto de cisne de ambos agujeros negros antes de desaparecer. Los únicos testigos de aquel suceso hoy en día son fósiles pétreos en la costa de Australia o México, y ni siquiera se enteraron. Este avance no es importante per se. Indudablemente, el uso de ondas gravitacionales ayuda a la astronomía multimensajero para el estudio de nuestro universo. Tenemos que tener en cuenta que con un telescopio óptico no podemos alcanzar a ver más allá de 380.000 años tras el Big Bang. Por aquel entonces el universo estaba a unos 3.000 grados, los núcleos atómicos pudieron atrapar electrones y crear átomos neutros. Así los fotones pudieron quedar libres para salir al exterior e iluminarnos. Eso se llama la radiación de fondo de microondas. Son las famosas chiribitas de la tele. Las ondas gravitacionales, sin embargo, existen desde el mismo principio del universo y nos pueden ayudar a desentrañar sus secretos, como la famosa constante de Hubble, que habla sobre la expansión del universo, o las consecuencias de la fusión de estrellas de neutrones. Incluso se puede llegar a tener contacto con otras civilizaciones, pero para ello sería necesario llevar una masa similar a Júpiter a velocidades cercanas a la luz en un agujero negro. Entonces emitiría ondas gravitacionales en una determinada frecuencia que pudieran ser detectadas. Y a diferencia de los diferentes tipos de detecciones que hacemos con el programa SETI, estas tienen que ser necesariamente producidas de forma artificial. En este caso, lo verdaderamente importante es haber logrado una precisión tal que implica el grosor de un protón en la medida de distancia del Sol a la Tierra. Hemos conseguido obtener medidas del orden de 1 por 10 a la menos 21, que es algo imposible hasta para la mente de Einstein. Es sin duda la regla más precisa del universo conocido. Si podemos lograr obtener esto, podemos lograr cualquier cosa. Este descubrimiento le proporcionó a Kip Thorne y a su equipo el Premio Nobel de Física en 2017, y a mí un 10 en esta pregunta.